tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos desde la Ciudad de México. Recuerden, todos los martes, exactamente de 3 de la tarde a 4 de la tarde, estamos aquí en Comentando las Noticias. Y recuerden ustedes que este programa tiene un objetivo, especialmente hablar de los proyectos del licenciado Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo al proyecto que tiene, solamente faltan 4 semanas para terminar el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y las respuestas de lo que está sucediendo a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional, las repercusiones que está teniendo esta nueva estructura del próximo gobierno de México, a través de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su tercera etapa de conseguir la presidencia, igual que el presidente Lula de Brasil, encontramos que hay proyectos muy interesantes hacia la Cuarta República y la Cuarta Transformación de este país. Y empezamos con las noticias, comentándolas directamente de los informantes periodistas que tenemos aquí. El periódico Universal dice: cuesta 40,000 millones de pesos la puntualidad de los burócratas. Evidentemente esto se refiere, dice, es el gasto erogado entre los años 2012 y 2017. Empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Comisión Federal de Electricidad, los más beneficiados. Dice, entre 2012 y 2017 se destinaron 4,704 millones de pesos, 206,643 pesos del erario, para recompensar a los trabajadores que llegan temprano a los centros laborales, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información hecha de 40 secretarías de Estado, al Congreso de la Unión, organismos autónomos e instituciones de educación superior. Evidentemente vamos a ver hasta dónde llega estas respuestas, y vamos a continuar con los comentarios que se dieron a través de ello, con los siguientes trabajos publicados a través de los periódicos. Y tenemos a Pedro Villalba Icaña, quien escribe en el periódico Universal, relatando los 40,000 millones de pesos de puntualidad burocrática. Bonos de puntualidad cuestan 40,000 millones de pesos. Durante el sexenio del gobierno premió a funcionarios de 40 secretarías, de los integrantes del Congreso, de organismos autónomos y de universidades por llegar tiempo a trabajar. Bueno, claro que debemos saber que es la obligación de cada quien llegar a su trabajo cumpliendo los horarios correspondientes. Escribe Pedro Villa Icaña en la sección Nación del periódico El Universal. Y pasamos a lo siguiente: ciudadanos valoran la consulta, solicitan mayor información. Santa Lucía contra Texcoco. Y ahora ya sabemos pues cuál fue la respuesta de la votación que hicieron en los diferentes organismos en la República Mexicana. En algunos lugares difieren en método para que el gobierno tome decisión sobre ubicación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Disminuye concurrencia en entidades en Yucatán. El sistema no presenta fallas. Y también otro de los elementos que se está dando con el canciller, el próximo canciller Marcelo Ebrard, quien establece una serie de normas que se publican en la sección Nación, y dice lo siguiente: divide opiniones, invitar a Maduro a toma de posesión. Bueno, aquí debemos entender algo muy importante, amigos. México tiene relaciones a nivel internacional. No vamos a hablar del gobierno anterior, que es el del presidente Enrique Peña Nieto, y cada quien tiene su estilo de gobernar. Si hoy podemos ya hablarlo de esta manera, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien en 4 semanas tomará posesión del gobierno. Divide opiniones, invitar a Maduro a la toma de posesión. Andrés Manuel López Obrador defiende la acción. Somos amigos de todos los pueblos del mundo y de todos los gobiernos, afirma. Internacionalistas consideran que la propuesta va en tono con normas diplomáticas. Evidentemente, pues ya hay hasta reacciones y comentarios internacionales a través de los medios. Escribe Horacio Jiménez, Alejandra Canchola y Jaime Díaz en el periódico Universal, y dice: la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que asista a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre dividió la opinión de políticos, internacionalistas e intelectuales. Mientras algunos criticaron el hecho, otros lo defendieron. López Obrador defendió su postura y afirmó que nosotros somos amigos de todos los gobiernos y de todos los pueblos del mundo. Ante las críticas contra su decisión, evidentemente a nivel internacional se están dando muchos aspectos, y ahora vamos a tocar el tema
de la caravana que viene desde Centro y Sudamérica, y lo tenemos. Centroamericanos acuerdan rechazar apoyo de Peña Nieto, es una trampa, dicen. Evidentemente los hermanos sudamericanos no se dan cuenta de su rechazo, porque conforme vayan pasando los estados de la República, pues nosotros sabemos que la Comisión de Derechos Humanos es trascendental, pero si no tienen un documento que le autorice a pasar por México, pues algunos de ellos van a ser detenidos, llevados en avión y regresados a su país, como ya ha acontecido con alguno de ellos. En el camino hacia Tapanantepec, Oaxaca, la caravana fue interceptada por policías federales, pero tras dialogar con diferentes autoridades les abrieron paso, y esto es verdaderamente impresionante, amigos, ya que muchos de ellos, ya con la reunión de los presidentes, se dio pauta para hacer un principio de investigación para saber de dónde salió esto, por qué la gente fue motivada en algunos países. Mientras la primera caravana de migrantes, compuesta por más de 7,000 centroamericanos, arribó a Oaxaca, otros 2,000 llegaron a la ciudad fronteriza de Tucumán, Guatemala, en espera de poder cruzar al territorio mexicano. Lo único que podemos decir, amigos, que si no han sacado su visa de permiso para estar durante este paso, que lo podríamos llamar no temporal, sino intemporal, para que estuvieran en México, pues tanto el gobierno actual, que es el del presidente Enrique Peña Nieto, pues les ha ofrecido la mano y ellos rechazaron abiertamente esto, quizá con algunas posiciones un poco fuertes de ponerse en un plan de solicitar y obligar al gobierno de México a que les dé algunos elementos, mientras que el licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo que se van a proteger a todos ellos, sobre todo porque va a haber trabajo en muchos lugares de la República Mexicana. Esperemos que estos sudamericanos hagan caso en ello. En el caso de los albergues de la Ciudad de México, 4 albergues, el gobierno de la Ciudad de México informó que habilitará al menos 4 albergues para los integrantes de la caravana migrante que vendrán a la Ciudad de México, y algunos de ellos están ahí. Hemos visto hasta fotografías del metro de la Ciudad de México, donde fueron estos personajes abordados para llevarlos a la Magdalena Mixhuca. En entrevista, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, explicó que los refugios serán habilitados por la Iglesia, el gobierno capitalino y la sociedad civil organizada. Aclaró que no se permitirán campamentos. Se prevé que los migrantes arriben después de la primera semana de noviembre. Sandra Hernández escribe este artículo. Y bueno, pues tenemos, continuando con los comentarios, es muy importante porque esto está prácticamente en las imágenes de las televisiones del mundo entero, amigos. Y verdaderamente México en estos momentos está en la plana universal acerca de lo que está sucediendo con estos migrantes, que las fotografías, por ahí le voy a pedir a mi productora Perlita que nos haga favor de buscarnos imágenes, donde están pues los campamentos, donde están las peregrinaciones, donde pasan el puente, para que vean ustedes la magnitud, amigos, de lo que está sucediendo con estos más de 7,000 migrantes que probablemente van a aumentar en las próximas semanas. Esta segunda caravana de migrantes infiltrada por grupos delictivos, dice la Secretaría de Gobernación. Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Gobernación, nos habla en donde hay ataque con armas contra la Policía Federal. Evidentemente, cuando se han detenido, ya se detuvieron algunos delincuentes y ya fueron repatriados a su país correspondiente, en algunos casos Honduras. Escribe Cecilia Helguera: el cruce fronterizo de México con Guatemala, un grupo de personas amenazaron al personal del Instituto Nacional de Migración, que si no se les permitía ingresar tomarían acciones radicales, reveló Navarrete Prida. Bueno, esto no se puede permitir, amigos, porque estando en un país ajeno no podemos llegar y amenazar simple y sencillamente con fotografías de los que hicieron estos elementos, tomarlos. No importa que tengan, no pueden amenazar en territorio ajeno. Es como si nosotros vamos a Estados Unidos o vamos a cualquier país del mundo, los que hemos tenido oportunidad de viajar en algunos lugares, las autoridades tienen una restricción muy fuerte, y lo vemos en Alemania, lo vemos con Italia, cómo están deteniendo a los migrantes africanos, lo hemos visto con España también. Dice: grupo de 2,000 migrantes cruza a México a través del río Suchiate. Mujeres, niños y hombres llegaron a territorio nacional por la Ciudad de Hidalgo, Chiapas, tras el cierre del paso fronterizo. El éxodo de la pobreza se aproxima a Juchitán, Oaxaca.
Familia hondureña escindida por el Instituto Nacional de Migración se suma a la caravana a la buena de Dios. Escribe Blanche Petric, enviada a Mastepec, Chiapas. Miembros de la caravana abordan un tractocamión poco antes de la Policía Federal bloqueara la salida de Arriaga, y evidentemente pues la desesperación de muchos migrantes es bastante fuerte, porque gracias a muchas gentes que tienen calidad humana les han dado alimento, les dan cobijo y les permiten descansar hasta poder, sobre todo los gobiernos de los estados les han permitido Aquí está la fotografía bastante fuerte, amigos, que es una de las fotografías que más nos impresiona. Gracias, sobre todo por esta imagen, Perlita, que nos estás colocando en estos momentos y nos da esta información verdaderamente que es dramático, la huida de la pobreza que tienen muchos migrantes hermanos sudamericanos que por primera vez en la historia, y evidentemente tienen muy molesto al presidente Donald Trump, porque me imagino que el señor presidente de los Estados Unidos no sabe cómo controlar estos elementos. En México estamos tratando de resolver la problemática con la Comisión de Derechos Humanos, no solamente nacional, sino de los estados y de nivel internacional. Ya la intervención de la Organización de las Naciones Unidas nos está dando esfuerzos muy importantes de lo que está aconteciendo. Sobre todo, hace unos días que pasó el 1 y 2 de noviembre en la Ciudad de México, amigos, pues tuvimos una importante desfile, sobre todo en conmemoración de los fieles difuntos del 1 y 2 de noviembre, pero además se hizo el desfile del Día de los Muertos dedicado a los migrantes. Ofrenda del Zócalo se planeó con anticipación y coincidió con el arribo de estos centroamericanos. El periódico Basta nos presenta: Andrés Manuel López Obrador querían otro Santa Fe en el aeropuerto. Ya sabemos que la votación determinada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México nos está dando una respuesta por la votación que se dio, y después haremos nosotros un editorial con respecto a lo que sucede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y lo vamos a comentar un poco más adelante. El periódico Basta del miércoles 31 dice: en 2016 le faltaron por comprobar 103,000 millones de pesos, reprueban cuenta pública del presidente Enrique Peña Nieto. En la Cámara de Diputados encuentran anomalías como subejercicios y ampliaciones presupuestales que no se aprobaron por 63,975 millones de pesos. Y sobre todo el presidente Enrique Peña Nieto dice: falta por comprobar ese dinero. Negativa la cuenta pública 2016 de Enrique Peña Nieto. Ciudad de México, la cuenta pública de 2016 fue reprobada por la Comisión Presupuestal de la Cámara de Diputados porque siguen sin comprobarse 103,777 millones de pesos. Durante la gestión de aquel año del presidente Enrique Peña Nieto, el dictamen advierte del aumento de la deuda pública a 7.4 billones de pesos. Esto es verdaderamente delicado, amigos, porque la deuda que se le va a dejar al licenciado Enrique Peña Andrés Manuel López Obrador, pues evidentemente va a ser una carga bastante fuerte que se va a tener que subsanar con muchos elementos de eliminación de gastos de economía por parte del Estado. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública gastó 50,000 millones de pesos en publicidad, recuerden ustedes, de lo que sucedió con la reforma educativa, y no es posible que se haya gastado tanto dinero, que esos 50,000 millones de pesos podían haber arreglado las escuelas públicas de la República Mexicana. Dice: y durante la comparecencia de la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, Otto Granado Roldán, los diputados de Morena subieron a la tribuna de la Cámara con pancartas y lanzaron consignas contra la reforma educativa, que fue evidentemente una propuesta del sistema educativo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Hablando del presidente Enrique Peña Nieto, lo que nosotros tenemos en las publicaciones del periódico La Razón, donde dice Fernando Nava lo siguiente: abren puertas a centroamericanos a 2 semanas de que partieran de su país de origen. El gobierno mexicano le ofrece regularizarse para establecerse en el país. Esto ya lo habíamos comentado hace unos minutos, en donde ellos rechazaron muchos de los elementos de protección por parte del gobierno mexicano, sobre todo de Enrique Peña Nieto.
dice Enrique Peña Nieto lanza apoyo a migrantes y ellos ponen sus condiciones. A mí no me parece correcto esto, amigos, porque ellos no pueden poner condiciones, puesto que están muchos de ellos sin el documento correspondiente para estar de pie en este país. Para acceder es necesario estar en Chiapas o Oaxaca y haber solicitado refugio al Instituto Nacional de Migración, dice el presidente. Hondureños aceptan regularización, pero solo en la Ciudad de México. Piden velar con seguridad la caravana. El comisionado de Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera, pidió a las autoridades mexicanas reforzar las medidas de seguridad para que la caravana de migrantes al paso por Oaxaca, ya que temen que grupos delictivos les hagan daño durante su proyecto. Creo que no pueden hacerles daño porque no han cometido ningún otro elemento ni tampoco están hablando mal de lo que puede acontecer en el camino, y estos grupos delictivos que no tenemos ninguna información sobre lo que pudieran hacer contra ellos. También hay elemento del grupo que llega en caravana a Oaxaca. Acceden 111 migrantes al programa de Peña Nieto, y hay quienes se han acogido a ello para poder estar en México. Policías evitan que habitantes de San Pedro Tapanatepec lincharán a un guatemalteco luego de ser acusado de robarse a un menor. Bueno, esto es parte de lo que está sucediendo y hay que tener con mucho cuidado, porque en muchos lugares de la República Mexicana, sin que sean migrantes, han acusado y dado muerte en linchamiento a personas que supuestamente estaban tratando de robar a niños. Hay que tener mucho cuidado con esto, puesto que las falsas informaciones, lo que podemos llamar el teléfono descompuesto, están creando una serie de problemas muy fuertes. En 2 días, después del anuncio del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el peso mexicano se deprecia 2.75%, el dólar a 20.20 cae en bonos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Aquí es donde queremos hacer un comentario editorial, amigos, porque la respuesta de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, si acabamos de comentar que se tiene un adeudo de cerca de 7.200.000.000.000 de la economía del país que se tienen adeudos, pues después del anuncio, cuando caen los bonos, pues prácticamente podemos decir que ha habido un aumento. No lo sabemos si son 70.000 millones de pesos o 70.000 millones de dólares sobre este hecho de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo quiero recordar algo que se dijo días antes, hace unas 2 o 3 semanas, cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya que los constructores del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pidieron para continuar y terminar con el aeropuerto de la Ciudad de México 88.000 millones de pesos, y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que no lo iba a poder otorgar porque no había dinero para ello. Pero también se había dicho que los empresarios habían determinado a través de Carlos Slim que ellos iban a terminar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que ellos iban a ser los encargados de esa terminación con la posición. Y hubo una respuesta muy fuerte por parte de los empresarios mexicanos. ¿Qué es lo que va a suceder ahora ante las respuestas del licenciado Andrés Manuel López Obrador ante los empresarios? Y más adelante vamos a ver lo que dijeron algunos periódicos y los comentarios ante las entrevistas en televisión. Es exagerado suponer una crisis económica por la cancelación del proyecto, señala el titular de Economía, Ildefonso Guajardo. Respetar el Estado de Derecho. Ahí es donde va a estar claramente la prueba de confianza, se argumenta. Otro de los elementos que tenemos que es muy delicado, 2 días después del anuncio de la cancelación del mega aeropuerto de Texcoco, se registró una depreciación del 1% en el valor del peso en relación con el dólar. Vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos en un minuto. Vamos a una identificación de canal y vamos a un breve arreglo de tecnología en nuestro noticiero. Regresamos en un minuto, amigos. Estamos en tertulia vespertina y nocturna.
etapa de comentarios a las noticias. Recuerden ustedes, estamos en el proyecto www.planeta2013.tv a través de estos comentarios que estamos haciendo desde la Ciudad de México en nuestros estudios, siendo exactamente 25 para las 4 de la tarde, y estamos a tiempo en los comentarios, y regresamos a las noticias de esta pues gran peregrinación que están haciendo en la gran caminata muchos civiles que están partiendo de Honduras, de Guatemala, de Venezuela y de diversos países centro y sudamericanos. Sobre todo en las balsas, los migrantes regresan a Guatemala después de que la Marina les prohíbe cruzar el río Suchiate. Algunos de estos elementos pues se están viendo comprometidos con mucha gente que están saliendo de sus países para romper pues la criminalidad y la pobreza que se tiene en cada uno de ellos. Cierran la puerta a la segunda oleada, detiene Instituto Nacional de Migración a centroamericanos en Chiapas, frena la Marina paso de migrantes en el río Suchiate y vuelven a Guatemala. Autoridades mexicanas frenaron ayer a integrantes de la segunda caravana de migrantes centroamericanos que cruzaron territorio nacional con la intención de llegar a los Estados Unidos. Descartan en el éxodo centroamericano ponga en riesgo la soberanía de México en el país frente a lo que está aconteciendo. Seguiremos asistiendo a la población, reintegra la Secretaría de Gobernación. El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que las caravanas de centroamericanos en tránsito por México no ponen en riesgo la soberanía del país. Y sobre todo las publicaciones que se están realizando en estos momentos, y quiero mencionarle, el periódico Reforma en su revista Reforma y Fondo del 28 de octubre de 2018 presenta elementos muy importantes en las páginas centrales, donde dice en fotoreportaje: un fantasma recorre América Latina, y las fotografías son de varias instituciones: AP, F, Reuters y Xinhua. Un fantasma recorre Chiapas, fantasma de las caravanas de migrantes, es el fantasma que asusta o que se usa para el susto. La caravana partió del 12 de octubre de Honduras, lleva una semana en Chiapas, pareciera que ha estado ahí una eternidad. Los propios migrantes parecen perder el sentido de sus pasos, de su recorrido, de la distancia que los separa de las chozas y sus tragedias en las plazas mexicanas. Esto es muy importante, amigo, donde duermen y tratan de descansar por las noches luego de afrontar el sol inclemente. Miles de pies reventados, niños deshidratados, sofocamientos, desmayos, y apenas llevan 200 kilómetros sin salir de Chiapas. El primero de una docena de estados que deberán cruzar en un trayecto recorriendo hasta la frontera norte, y se ven en las carreteras ropa, gente acostada en las propias carreteras, alimentándose donde las gentes de los pueblos les hacen llegar alimentos. Felicitamos al periódico Reforma, amigos, por estos reportajes verdaderamente interesantes, y ustedes están viendo en imagen algunos de los recorridos en las carreteras por la República Mexicana, y es verdaderamente doloroso este sacrificio de aquellos que tratan de emigrar de su país para buscar el sueño dorado dentro de los Estados Unidos. Y hoy, aunque me voy a adelantar un poco, amigos, a hacer los comentarios, hoy vamos a ver la respuesta al presidente Donald Trump de sus comentarios acerca de lo que está pasando en esta votación que se inició hoy, y es probable que el presidente Donald Trump vaya a perder gobernaturas, vaya a perder hasta en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, porque viene la renovación de muchos elementos, y esto va a ser consecuencia de, me voy a permitir decirlo, señor Donald Trump, espero que en algún momento le puedan traducir, de acuerdo a lo que dijo CNN, desde que usted tomó posesión para presidente de los Estados Unidos, a mí me impresionó de sobremanera la estadística en base a las mentiras que usted ha dicho en estos prácticamente 2 años de gobierno. 1,650 mentiras, con un promedio de 30 mentiras diarias, con un mínimo, y 40 mentiras también, mínimo 30 y tantas, máximo 40 mentiras diarias en lo que usted ha hecho. Esto le va a acarrear, esperemos, señor Donald Trump, que usted vaya a perder, pues sobre todo, puntos en las gobernaturas, puntos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, que es la renovación,
Si usted pierde la Cámara Baja, es probable, señor presidente Donald Trump, que vaya a ser destituido porque los demócratas van a buscar la manera de quitarlo de la presidencia de los Estados Unidos, porque usted ha cometido gravísimos errores, de acuerdo a las publicaciones, que lo veremos un poco más adelante. Dice, llegan a Caminata Pijijiapan, van migrantes rumbo al Istmo, Tenacantepec, Arriaga, suspenden las clases y cierran negocios ante la llegada de los centroamericanos. Ya es un éxodo migratorio, dice Gobernación, es una situación inédita en esa dimensión que se está actuando, advierte Navarrete Prida. Otro de los elementos que aparecen en la información, amigos, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora no entendemos el por qué se da una legalización al uso lúdico de la marihuana. Veremos dentro de 3-4 años cómo van a estar saturados los hospitales, precisamente de todas estas personas a las que se les ha dado precisamente el uso lúdico de la marihuana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se generó que jurisprudencia en torno al uso de la marihuana con fines lúdicos y recreativos, al reiterar por quinta ocasión la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo del enervante, escribe en el periódico La Jornada Gustavo Castillo García. Y pasamos a los temas educativos. Primer encuentro, demanda la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación ante el licenciado Andrés Manuel López Obrador construir una relación bilateral. Piden acordar una agenda de trabajo para definir el rumbo del nuevo proyecto educativo, estando presente precisamente Andrés Manuel López Obrador y Esteban Moctezuma Barragán, quien será el próximo titular secretario de la Secretaría de Educación Pública, Enrique Enríquez, Víctor Manuel Zavala, Pedro Gómez, Eloy López, Arcángel y Ramírez, son parte de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pero también faltan los señores para que lleguen a un acuerdo de la CENTE, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, quienes prácticamente están divididos desde hace más de 10 años, debido a que no se ha seguido la respuesta de la petición de muchos educadores de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, quienes han solicitado al gobierno federal en donde se les dé una capacitación para estar acorde con los avances educativos en el mundo, y estamos viendo pues algunas imágenes de la CENTE en las grandes manifestaciones que no solamente se han hecho en México, en toda la República, y es evidente que pues la respuesta se tiene que dar en esta campaña para la siguiente etapa de evaluación de los maestros. Autorizan y presionan a docentes, campaña en redes sociales contra la evaluación de los maestros. Por dignidad y conciencia no haré la evaluación punitiva, dice Magisterio Democrático del Valle de México, sección 36 de la CENTE y el CENTE. Maestros disidentes iniciaron una campaña a través de las redes sociales para manifestar su rechazo a la evaluación del desempeño docente programada para aplicarse del 3 al 25 de noviembre a profesores y directivos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Bueno, ahí tenemos ya los primeros elementos de las protestas que se está teniendo a través de la reacción de los maestros, los educadores. Pero vamos a tocar uno de los temas que pues prácticamente ha repercutido de una manera muy seria en varios estados de la República, en la Ciudad de México, que fue precisamente ya que el periódico Basta de ese mismo jueves 1 de diciembre nos dice: advierten diputados locales y de la Comisión de Derechos Humanos que se violan los derechos por falta de agua. Bueno, no es que se violen los derechos, lo podemos ver de esa manera, la necesidad de cambiar verdaderamente bombas y los elementos para poder llevar el agua a la Ciudad de México. Ustedes pueden imaginarse cerca de 1,800 litros por segundo traídos del Cutzamala para alimentar la Ciudad de México. Fue verdaderamente impresionante ver la cantidad de estos elementos para que se haga la transformación y dar alimento. Quiero decirles que hubo lugares en la Ciudad de México donde sí se careció del agua, y en cambio hubo otros lugares
donde verdaderamente no se perdió en el caso de la delegación Benito Juárez, donde prácticamente, donde un servidor de ustedes estamos presentes para hacer el conocimiento y el contexto de lo que fue la llegada de agua a la delegación Benito Juárez, pues prácticamente hubo una sección donde no faltó el agua, evidentemente que nos llegaban un promedio de 2 metros cúbicos durante el día para poder tener el agua para todos los usos. Entre pipas y cubetas, el primer día de corte, el comercio dijo perder el 10% de ventas y Derechos Humanos emite medidas cautelares al gobierno de la Ciudad de México. Y durante esos días, pues las calaveritas salieron a flote a través de lo que sucedió. Y aquí podemos ya iniciar algunos de los comentarios del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dialogaron sobre los proyectos prioritarios de cada entidad federativa. Andrés Manuel López Obrador tira línea a su gabinete. En una semana complicada, por primera vez, toda su gente mete presión a sus colaboradores y evidentemente esto pues es la respuesta en la presencia de lo que fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También se habla, amigos, del alza de agresiones sexuales en el Estado de México, en Ecatepec, la mayoría. A decenas de mujeres marcharon ayer por las calles de la colonia Jardines de Morelos, donde el municipio de Ecatepec, para exigir justicia por los feminicidios. Evidentemente esta es una de las etapas más serias, pero dice también la intervención de la doctora Sheinbaum, quien será la próxima gobernante de la Ciudad de México. Construcciones irregulares se revisarán por el riesgo, dice la doctora Sheinbaum. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que quienes serán responsables del desarrollo urbano, su administración, analizan todos los expedientes de las construcciones irregulares que se tienen detectadas. No solo es el futuro, hay que revisar todo lo ilegal porque es hasta el tema de riesgo, advirtió. Y esto lo sabemos con aquellas construcciones que haremos. Yo no voy a hacer una advertencia, pero quiero decirles que aquellos que están construyendo aquellos edificios de más de 20 pisos no saben a lo que se está arriesgando, ya que el suelo de la Ciudad de México pues es un suelo que está basado, porque fue la gran zona lacustre de la Ciudad de México, y ya hablaremos en su momento sobre ello. Operativo por los cortes de agua. En un día reparten la mitad de los 5,000 tinacos planeados, porque además se otorgaron a la Ciudad de México para cubrir en delegaciones, sobre todo para que la gente que no tuviera agua fueran a reubicarse con esta agua. Y tuvimos por ahí 2 casos, se robaron una tapa de una de los tinacos de 2 metros cúbicos y luego también se robaron un tanque de agua en una de las colonias de la Ciudad de México. Ya no hubo robo de las pipas porque llegó gente armada y sobre todo bajo la custodia policíaca pues no pudieron robarse absolutamente nada, excepto ese tinaco que es para la anécdota de la Ciudad de México. Y volvemos a la doctora Claudia Sheinbaum, quien nos habla de los autos híbridos. Encargan a industriales crear vehículos adecuados, pretenden reducir índices de contaminación un 30%, bien asesorada en movilidad y medio ambiente. El 25% de la población será afectada por megacorte, dice la Conagua. También se exigen resultados al alcalde de Venustiano Carranza. Se considera el perredista quien vuelve a gobernar, que la gente ya no quiere pleitos políticos, sino quiere gobernanzas. Sube al 68% el costo de potabilización y sobre todo pasa de 41 a 69 millones de pesos el gasto del Cutzamala en 5 años. Bueno, evidentemente se tienen que hacer renovaciones y eso es lo que estamos viendo en estos momentos en la Ciudad de México. Suman 349 horas de contaminación, rompen hasta ventanas. Hay un problema con el tren suburbano, donde la noticia pues nos da elementos muy importantes para poder entender qué es lo que está sucediendo en el Estado de México. Dice, los usuarios salieron tras permanecer hora y media varados. Hace un momento tuvimos un problema en el metro de la Ciudad de México con la línea de Tasqueña a 4 Caminos, porque prácticamente el metro estuvo detenido
poco más de media hora y fue verdaderamente impresionante ver la cantidad de usuarios que estaban detenidos en este circuito de Tasqueña a 4 caminos y verdaderamente la gente se desesperaba cuando esta problemática. ¿Qué es lo que está sucediendo en el metro de la Ciudad de México? Ahí tenemos algunas fotografías que Perlita nos está haciendo favor de ubicarnos. Sobre todo, vean ustedes la gran problemática porque hay agresiones, hay hasta calificativos muy fuertes de la gente que se queda atorada porque hay necesidad de llegar al trabajo, de llegar a sus casas, y verdaderamente es impresionante. Quiero decirles, amigos, que yo me tuve que retirar del metro Tasqueña y transportarme hacia otros lugares, y en estas últimas semanas parece que los directivos del metro de la Ciudad de México pues están en una crisis verdaderamente fuerte. Dice, sobre todo, la desesperación tras quedar atrapados durante hora y media motivó a usuarios del tren subterráneo suburbano romper las ventanas y salir por el tramo ubicado en las estaciones Tlalnepantla y San Rafael. Otro de los problemas, la pregunta sería ¿quién va a pagar los daños durante este evento que se dio? Y aquí vemos hasta transportando, algunos se metían por las ventanas. Vean ustedes, esta fotografía es verdaderamente impresionante, amigo, que para poderse llegar a su lugar, vean ustedes las fotografías que Perlita nos está ubicando en estos momentos de lo que pasa en el tren suburbano de la ciudad de Toluca a México y de también el metro de la Ciudad de México, y lo tenemos a través de ello, puesto que la doctora Sheinbaum está al tanto de todo lo que pasará, porque además vemos la suciedad que no se barre. Parece que hay compañías que se retiraron porque no fueron pagadas a tiempo, y esperemos que la doctora Sheinbaum tome las necesarias indicaciones para que se corrijan estos elementos. Bueno, ya hablamos un poco de las elecciones de Estados Unidos y el nuevo interés en base hacia lo nacional y mexicano. En estos momentos Estados Unidos está a punto de saber qué va a pasar con la nueva carátula y la nueva imagen de lo que está aconteciendo con el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, pues ahí estamos precisamente ya en el proceso de la economía del país, y sobre todo tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social garantía de recursos financieros en el relevo sexenal, otro de los elementos más fuertes que se están teniendo con respecto hacia el futuro. Y evidentemente pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dice Fitch cambia negativa nota crediticia de México, y Moody's advierte riesgo de inversión. La cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha sumido a la inversión en México en la incertidumbre y llevó a colocar los bonos con lo que se financiaban este proyecto a un solo nivel de ser prácticamente, si ustedes me lo permiten decir, de acuerdo a lo que dice el periódico Crónica, a un nivel de ser basura, dicen analistas de Moody's. Evidentemente ya comentamos hace un momento que después del anuncio del nuevo aeropuerto, en la cancelación del nuevo aeropuerto, no sabemos si fueron 70,000 millones de pesos o 70,000 millones de dólares que aumentaron a la deuda de más de 7 billones de pesos con respecto a la deuda que deja Enrique Peña Nieto. Otro de los elementos están y dice, ¿se está descarrilando el país o se ve el nerviosismo en los mercados? La cancelación del aeropuerto, escribe Saúl Arellano. La discusión sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco permite ver las trampas de la narrativa del capital. Se decía que de darse la cancelación vendría el apocalipsis financiero, y sin desconocer o minimizar el impacto negativo que esto sí tuvo y va a tener, la realidad indica que el desajuste no colapsará al conjunto de la economía nacional. En la cuarta transformación, que sería la primera parte de la cuarta transformación que ha estado proponiendo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de los años el discurso político de México nos ha propuesto dos extremos ideológicos: los enemigos de la patria y el pueblo capaz de defenderla. Invariablemente el gobierno, sea cual sea su signo partidario, es el intérprete infalible de ese pueblo. La relectura de algunas piezas y mayores de la oratoria política nos permite hallar significativas similitudes en los días
corrientes, escribe Rafael Cardona, y siempre leemos los apuntes de Rafael Cardona, quien hace un análisis de profundidad y un análisis editorial verdaderamente sorprendente de lo que está aconteciendo. Corrupción en el aeropuerto de Texcoco, hasta en los niveles, no voy a decir la palabra que está escrita aquí en el periódico Crónica, que se publicó el 31 de octubre. Cientos de compañeros fueron corridos, pero cada quincena seguíamos viendo sus nombres en la nómina. Alguien firmaba por ellos y se quedaba con ese dinero. Afirma un trabajador empleado en poda y trasplante de árboles. Ese es otro de los elementos, amigos. La cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México nos ha demostrado que se pierden, de acuerdo a este artículo que escribió Daniel Blancas Madrigal, dice que van a perder 40,000 empleos entre mujeres y hombres que viven en las zonas aledañas al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Uno de los requisitos para trabajar aquí es tener el seguro popular, y si había un accidente no pagaban incapacidad, relata otro obrero. Ojalá nos jalaran a Santa Lucía, el trabajo no nos da miedo porque lo sabemos hacer, y ojalá no hubiera allá abusos de corrupción. Tras la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, anunciada por el gobierno López Obradorista, trabajadores se alistan ya para volver a sus pueblos y entregarse a la suerte. El desafío de sobrevivir con trabajos son aún más miserables. Andrés Manuel López Obrador plantea el tabasqueño extender consultas, anuncia el presidente electo reforma constitucional, achaca las fallas del ejercicio sobre el nuevo aeropuerto al escaso financiamiento. Evidentemente está iniciando y solamente poco más de 1 millón de personas votaron. Sobre todo, aumenta por el nuevo aeropuerto el costo de la deuda, que ya habíamos comentado. CETES a 28 días subieron ayer a 7.76%, el mayor nivel desde enero de 2009. Y aquí, evidentemente, yo decía que no tenemos todavía la información correspondiente. ¿Qué es lo que pasa? 70,000 millones de pesos aumenta la deuda, o 70,000 millones de dólares, es lo que no sabemos, porque no se ha publicado en la sección de los periódicos de circulación nacional qué es lo que pasa. Preocupan a la iniciativa privada, reacciones de las calificadores que no prevén crisis. Fitch producen estable a negativa deuda pública y bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ya habíamos comentado. Y sobre todo, nuevamente, la revista de Reforma, Forma y Fondo, nos dice lo siguiente: estamos en un punto clave. Aeropuerto de Texcoco, 5 episodios. Fue el primero, el proyecto de Vicente Fox del 28 de octubre de 2001, donde dice inversión inicial 2.863 millones de dólares, superficie 3.600 hectáreas, pasajeros 60 millones al año, operaciones 950,000 al año, vida útil 50 años. 2. Reacción inmediata. Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe del gobierno del Distrito Federal, significa un golpe para la Ciudad de México y beneficia solo a grupos de interés. Estos grupos de interés evidentemente fueron los banqueros de aquella época y sobre todo los empresarios que eran afines, como el señor Balleres, correspondiente a algunas acciones, y no nada más de él, sino de muchos otros que estaban en el grupo coordinadora empresarial. Ejidatarios de Texcoco, la tarde del lunes 22 de octubre, bloquearon la carretera Lechería-Texcoco para impedir acceso al municipio. 3. La cancelación. El gobierno cometió irregularidades en las expropiaciones de los terrenos, lo que propició juicios de ejidatarios que llegaron hasta la Suprema Corte. Evidentemente querían comprar en aquella época 5 pesos 50 centavos el metro cuadrado sobre los terrenos en Texcoco. Evidentemente los campesinos no lo aceptaron, y sobre todo aquellos ejidatarios que salían perjudicados. Las protestas de ejidatarios de Atenco y Texcoco se intensificaron, incluyeron marchas y bloqueos con machete en mano y atrincheramiento en sus municipios con campamentos, bloqueos y antorchas. Y recuerden ustedes que era gobernador en aquel momento el ahora presidente Enrique Peña Nieto, que mandó golpear a todos estos campesinos, y se vieron escenas verdaderamente dramáticas, a donde un policía golpeó hasta un perro
porque estaba arrinconado en la puerta de una casa. Y bueno, pues son parte de estos fenómenos que se dan, y estamos viendo aquí algunas imágenes de aquel momento en el que se dieron los conflictos en este proyecto con el presidente Vicente Fox. Cuarta etapa, el conflicto. Los ejidatarios se organizaron en un frente de defensa en la tierra con Ignacio Valle como líder. En mayo de 2006, un conflicto entre floristas y policías municipales de Texcoco principió la intervención de la policía estatal, que fueron todos ellos golpeados, y vemos algunas imágenes. Dice, la reacción de los ejidatarios de Atenco, un enfrentamiento que duró 48 horas y la toma de San Salvador Atenco por parte de policías federales y estatales. Quinto, la resurrección del proyecto. El 1 de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México con una inversión de 169 mil millones de pesos. 4 años después, con un avance del 30%, el proyecto está a consulta por iniciativa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, amigos, pues nos retiramos de este tema, quedan algunos temas todavía por comentar. Nos vemos la próxima semana, amigos, y el viernes estamos aquí de 4 a 5 de la tarde en tertulia vespertina y nocturna. Nos vemos el próximo martes de 3 a 4 de la tarde. Gracias, amigos.